Saludamos a la gente que nos ve a través de www.rcr750.com, www.rcr750.com. Allí nos puedes ver completamente en vivo y directo. Pero si lo quieres hacer a través de nuestro canal en YouTube, pues la posibilidad de vernos en diferido la tienes allí en nuestro canal de YouTube. Nos buscas en YouTube como RCR750, Radio Caracas Radio. Y pues no solamente vas a ver este programa, sino que están todos los programas guardados, todos los programas de la emisora. Si hay saltos en la transmisión, si hay caídas, interrupciones durante la transmisión, pues lo bueno es que usted vuelve a nuestro canal, se suscribe y estando en nuestro canal, usted ve los programas completos, que es lo que nos interesa a nosotros para que ustedes estén siempre pendientes de toda nuestra programación. Bien, yo decía lo de Daniel, de que no va a estar con nosotros hoy. De hecho, se va a tomar un par de días más porque, como ustedes han visto, si lo siguen en las redes, Daniel tuvo que viajar de emergencia a Madrid. Tiene un primo hospitalizado en una condición pues delicada. Sufrió un accidente la semana pasada. De hecho, están haciendo una recolección de fondos a través de internet para principalmente costear gastos, no solamente los gastos médicos, ¿no? Sino el tema del transporte de la esposa de este muchacho, primo de Daniel, que tiene 33 años, tenía apenas 15 días en Madrid y trabajando, pues sufrió un arrollamiento. Estaba en una moto, sufrió un arrollamiento y está hospitalizado en una condición delicada en este momento. Y Daniel está encima del caso, se tuvo que trasladar hacia allá. Prácticamente su primo es, en el caso de Daniel, es el único familiar cercano que tiene en Europa. Daniel no vive en España, Daniel vive en Alemania, pero bueno, es lo más cercano que tenía. Entonces está muy pendiente de eso y en principio va a estar fuera ahora del programa hasta el día miércoles, por lo menos. Yo de paso esta semana les adelanto, lo estaba conversando con Jaime antes de arrancar, se lo estuve diciendo. Creo que esta semana me voy a tener que ausentar un par de días, quizá un solo día, porque ya tengo por lo menos mentalmente programado que esta semana me voy a hacer el asunto de la Cordal. Entonces, bueno, ya mentalmente preparado para eso y obviamente creo que la secuela que deja una operación de esas, por lo menos el día siguiente no voy a estar. Entonces, bueno, vamos a ver cómo hacemos esta semana para que estemos prevenidos al bate. Por cierto, respecto al primo Daniel, pues nuestros mejores deseos, nuestra mejor energía para que supere este trance y por supuesto el propio Daniel que está muy encima de esto en este momento. Si ustedes van a las redes de Daniel, si quieren difundir la información o directamente colaborar con lo que está ocurriendo allí, en las redes de Daniel están los datos de la recolección de fondos que se está haciendo para sobre todo movilizar de Venezuela a España a la esposa de este muchacho que, repito, tenía 15 días apenas en España, estaba trabajando y se lo llevó una camioneta por el medio, una, una camioneta grande y él iba en una moto, lamentablemente. Miren, hay una noticia que verdaderamente me ha llamado la atención y es que en Bolivia había un acto de campaña para, yo no sé qué elecciones vienen ahorita, creo que de municipales en Bolivia, realmente no, presidenciales no son. Entonces, hay un acto de campaña del MAS, que es este movimiento de delincuentes que hay allá del que se han desprendido, por supuesto, Evo Morales y el actual presidente, Luis Arce. Y en el acto de campaña, pues algún vivo o algún echador de broma le robó el celular a Evo Morales. No aparece el celular de Evo Morales. Bueno, y esto ha levantado en los círculos políticos bolivianos toda una polvareda. De hecho, creo que los órganos de seguridad del Estado en este momento lo único que están haciendo es buscar el celular de Evo Morales porque lo que se dice oficialmente es que hay información muy sensible y confidencial en el celular de Evo Morales. O sea, es una cosa que yo digo con los antecedentes que tiene Evo Morales, de que le gustan tiernitas, de que le gustan jovencitas, digo, ¿será que en el celular hay unas cosas ahí oscuras? Digo yo, ¿no? Porque de Evo se ha dicho mucho en este sentido, que es un tipo que ustedes ahí donde lo ven, por ahí tiene como oficialmente como 5 novias, Evo Morales, una más guapa que la otra, ¿no? Pero es un personaje. Entonces hay una alarma encendida con el celular de Evo Morales en Bolivia. Claro, y no dicen qué información sensible. Dicen, no, hay unas cosas muy delicadas en el celular de Evo Morales, hay que ubicar el celular cuanto antes. Entonces, eso va a generar un giro interesante
si es que aparece, o mejor dicho, si no aparece el celular de Evo Morales en Bolivia. Por otro lado, pues ya hemos conocido que el señor Armando Benedetti, que es el que designó Petro para ser embajador en Caracas, es un personaje interesante, ¿no? Porque fue presidente del Congreso, creo, en Colombia. Fue presidente del partido de la U porque viene del partido de, o sea, este gobierno de Petro es un gobierno Frankenstein, porque allí se ha metido Raimundo y todo el mundo, como con Petro prácticamente la oposición ha claudicado de entrada, ni siquiera hicieron el intento de hacerle frente, que es algo que ocurrió en alguna medida en Venezuela. Yo he dicho esto y hay gente que se ha molestado, que dicen, no, mira, la gente en Venezuela sí ejerció la resistencia, sí, desde las ONG, desde las asociaciones civiles, desde la ciudadanía, y algunos partidos en algunos sectores, pero hubo otros partidos o militantes dirigentes de partido que en COPEI, en Acción Democrática, ni decir en la izquierda, ¿no? Que apenas vieron que llegó Chávez, pues lo que hicieron fue ver cómo se cuadraban en el nuevo entendido de las cosas cuando Chávez empezó a gobernar. Así, por ejemplo, a ver, el modus vivendi de Chávez con los adecos en algunos sectores de Acción Democrática fue negociado, en otros no. Al punto de esto, pues está ver cómo cuando el chavismo comienza a radicalizarse le metieron una viga por la cabeza a quien era el líder de los adecos en el Parlamento en aquella época, que era Rafael Marín. Rafael Marín hoy el día está con Claudio Fermín y defiende unas posiciones que son francamente incomprensibles. Yo que conocía a Marín, ¿no? Que Marín era un tipo además embraguetado, pero en aquel momento, que lo era todavía, un tipo que era contestatario, pues le dieron ese mamonazo por la cabeza y de broma no lo mataron. Pero, o Pérez Vivas, que en esa época también en el Parlamento se batía, de hecho Iris Varela lo agredió muchísimas veces físicamente, yo lo recuerdo vívidamente, pero el caso es que dentro de COPEI y dentro de AD, que eran quizá los sectores mayormente llamados a defender lo que se suponía el sistema democrático venezolano, que traía imperfecciones, pero que bueno, era una democracia que esos dos partidos construyeron. Lo que hicieron muchos, en muchos de esos sectores fue arreglarse dentro del nuevo entendido de cosas cuando Chávez agarró el coroto. Eso mismo está pasando en Colombia. Bueno, y este señor, Benedetti, el embajador actual en Colombia, de Colombia en Venezuela, es precisamente una expresión de esto. Benedetti viene del partido de Juan Manuel Santos, como yo les decía. Fue presidente de ese partido y fue presidente del Congreso. Creo que hacia unos 8 años atrás, más o menos, cuando estaba Santos todavía en el gobierno. Este caballero ahora aparece dentro de las filas del petrismo y es nada más y nada menos que el designado para tener la responsabilidad de retomar la embajada en Venezuela tiene cerrada 4 años, más o menos, porque la frontera tiene mucho más, la frontera tiene cerca de 8 años cerrada, o estaba cerrada desde hace 8 años, pero la embajada como unos 4 años, creo yo. La embajada está cerrada desde la época en la que apareció Guaidó, 3 años y algo, desde enero de 2019, creo yo, que es lo mismo más o menos que ocurrió con los Estados Unidos y la embajada del señor Story, ¿no? Que tuvieron que trasladarla, por cierto, a Colombia. Pero bueno, hoy el señor se ha posesionado del puesto acá en Caracas y bueno, comienza una nueva era, en teoría, para el régimen venezolano y la relación con Petro, donde se verán cosas peores. O sea, toda la expectativa que hay que tener sobre este caballero, que hay gente que probablemente lo pueda ver como, bueno, no, pero no es un izquierdista radical porque no viene del sector, digamos, de Petro directamente, sino que viene de otros partidos. Para mí todo eso es cuento. O sea, ahora lo que viene en adelante con este caballero probablemente pues es un desmontaje progresivo de todo lo que significaron las sanciones de Venezuela, de Colombia hacia Venezuela desde el punto de vista diplomático, lo que representó el tema económico también. O sea, todo eso, ahí viene un desmontaje. Y sobre esto ya se han causado reacciones. Por ejemplo, Rosales salió a aplaudir la instalación de la embajada en Caracas y ya celebra la reapertura de las relaciones comerciales en la frontera colombo-venezolana. Entonces, bueno, estamos como que en un momento en el que borrón y cuenta nueva, pero donde además hasta quien uno piensa que debe defender una posición pues de reclamo al gobierno colombiano,
pues celebra que el gobierno colombiano esté haciendo lo que está haciendo con Venezuela. Entonces aquí, bueno, hay grandes aristas. Una es la diplomática, como ya les decía, vendrá el tema económico, porque obviamente está un país al lado del otro, hay unas relaciones económicas importantes, pero lo que más importante es dentro de toda esta ecuación es el hecho de ver cómo va a influir Petro a su modo, con sus intereses, en generar el lavado de cara regional de Maduro. Eso es lo más interesante acá. Como en los foros tipo OEA, donde Colombia todavía tiene actividad, como en un foro como la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, que a uno no, ya ni le para mucho a lo que hace la ONU, pero bueno, hay que ver qué va a ocurrir. Se podría presentar entonces un giro brusco respecto de lo que ha sido la política que abanderó Duque, donde lo que se decía de Venezuela desde Colombia es muy distinto a lo que se va a decir de ahora en adelante. Ahora nosotros vemos, por ejemplo, a un tipo como Lula, que está en campaña, haciendo más o menos unas maniobras para tratar de adecentarse y decir que lo que quiere es que Venezuela vengan unas elecciones. Pero realmente, si Lula llega al poder en Brasil, el resultado explícito de esto, como es el hecho de que Petro haya llegado en Colombia, es que en los foros internacionales Maduro va a tener menos presión. A Maduro se le va a decir menos veces dictador en esos foros internacionales y se le va a decir más veces señor presidente en esos foros internacionales. Ese es el resultado concreto de la llegada de estos políticos a la presidencia de cada uno de estos países. O sea, yo puedo ponerme aquí a pensar o hablar de por qué a mí no me gusta Petro para Colombia, porque a mí no me gusta Lula para Brasil, que sí porque Lula es un corrupto, que sí porque Lula, por supuesto que Lula tiene una visión económica centralizadora, estatista, tal. Pero realmente nosotros como venezolanos, y por eso es que nosotros podemos emitir opinión sobre cualquiera de estos gobernantes y de estos candidatos en la región, a nosotros lo que nos tiene que interesar cuando estamos evaluando la llegada de determinados líderes políticos a cada país es cuánto me beneficia a mí como venezolano demócrata o cuánto me perjudica como venezolano demócrata el hecho de que un presidente de estos se instale en cada uno de estos países. No si va a ser una buena política económica para ese país, no si es un político que es corrupto o no es corrupto. O sea, esto es de verdad que lo estoy diciendo desde el punto de vista del pragmatismo. Eso también importa, pero eso en este caso es secundario. Que en el caso de Lula es secundario, pero también está, que el tipo es un corrupto. En el caso de Petro en Colombia también está, que el tipo es un exguerrillero y viene de la lucha guerrillera. Pero a mí lo más importante es, o para mí lo más importante es, cómo la llegada de estos presidentes impacta en los foros internacionales. Y el hecho es que para los que se ponen a sacarle la cuadratura al círculo, que empiezan a echar números que si, bueno, no, que Petro no es Chávez, que ok, no es Chávez, está bien. Pero la pregunta concreta es, ¿Petro va a hablar bien o mal de Maduro en los foros internacionales? Va a hablar bien. O sea, Petro no va a tirarle la burra para el monte a Maduro. Entonces, a mí no me interesa que esté Petro en Colombia, a mí no me interesa que esté Lula, así de pragmático, así. Así soy yo. Y así es que creo que tenemos que ser los venezolanos, porque a nosotros nos interesa es nuestro país. Después veremos, claro, a mí me importa que la región avance y todo lo demás. Pero para la gente que se pone, no, que porque, bueno, los colombianos decidieron, sí, pero eso a mí no me importa. A mí no me importa, a mí me importa como venezolano. No, que Trump hace esto y lo otro en Estados Unidos, sí, pero con Trump en los Estados Unidos, la posición de Maduro en el poder es más desafiada que estando Biden. Eso es lo que a mí me interesa. A mí no me interesa si Trump come hamburguesas al mediodía, si Trump habla muy duro, si Trump se mete demasiado con los demócratas. Eso es problema de los estadounidenses. Mi problema es como venezolano. Entonces, esta gente que tiene esta estupidez mental de estar sacando análisis o conveniencia de los presidentes en otros países respecto a si hacen políticas internas buenas o malas en esos países, oye, por favor. En el caso de España, que a mí he tenido incluso por mis simpatías con Vox, temas con gente que, oye, no, porque eso es la extrema derecha. Sí, pero el partido en España que más radical y frontal ha sido, como debe ser, con el comunismo en América es Vox, más que el Partido Popular, y que Ciudadanos y que todos esos partidos, y que por supuesto el Partido Socialista. ¿Qué pasa? Que yo apoyo a Vox entonces. O sea, así de automático. Entonces hay gente que no, que piensa ay, bueno, pero es que proponen una. Eso es problema de los españoles. Mi problema es como venezolano.
Vamos a ir al corte comercial y venimos con más de Y así nos va. Usted escucha Y así nos va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va. Fíjense sobre esto de la región y cómo nos beneficia o nos perjudica determinado gobernante en los países vecinos, independientemente de las agendas que tengan, ¿no? Un caso concreto para ejemplificar lo que desde un punto de vista teórico general les estaba diciendo yo en el corte anterior. Perú y Colombia piden incluir a Venezuela y Chile en la CAN. Ustedes saben que la CAN es la Comunidad Andina, que es básicamente un mecanismo de acuerdos económicos en la región para fortalecer la libertad económica y los intercambios libres económicos en la región, que tiene una tradición antiquísima. ¿Cuál es uno de los principios? Pues libertad económica. Es que los países compitan los productos peruanos, los productos, cuando estaba Venezuela, venezolanos, colombianos, y haya libre intercambio de mercancías entre estos países, o por lo menos acuerdos que fomenten esto, que propendan a que esto sea así. Y la idea general es no proteger a los empresarios locales, sino hacer que esos empresarios locales, lejos de estarlos protegiendo de gratis, compitan con cada uno de los productores también internacionales, que los venezolanos compitan con los colombianos, que los colombianos compitan con los venezolanos, y hay un libre intercambio de bienes en toda la región. La idea es básica y es fácil. Bueno, el señor Pedro Castillo y el canciller de Colombia, Pedro Castillo es el presidente de Perú, y el canciller de Colombia es Álvaro Leiva, recientemente designado por Petro también, están pidiendo a la CAN que reincorporen a Venezuela. Y digo reincorporen porque Venezuela estaba en la CAN, ahorita no está. Chávez se fue pateando la puerta, creo que fue en el 2006. Abandonamos la CAN. ¿Por qué? Porque Chávez decía que él no iba a estar en un mecanismo que además tenía acuerdos de libre comercio, o mejor dicho, más que el mecanismo, que los países que lo integran tienen acuerdos de libre comercio con Estados Unidos de América. Porque bueno, porque Chávez Chávez ya no está. Chávez era anti-yanqui, a Chávez no le gustaba que las economías libres intercambiaran entre sí, Chávez creía en el proteccionismo, Chávez se metió toda la basura ideológica de la izquierda de los 60 y los 70, que bueno, te decía que tú no podías estar fomentando las libres economías, los libres intercambios con Estados Unidos, toda esa cosa la tenía Chávez en la cabeza. Abandonó la CAN. Bueno, ahora estos dos sujetos, Castillo y el canciller colombiano, básicamente pues dicen a la CAN que la CAN es la que tiene la culpa por no tener integrada a Venezuela, cuando fue Chávez el que se fue. ¿Qué están haciendo ellos en el fondo al pedir que este mecanismo que de alguna manera agrupa estados democráticos y que creen en la economía libre reincorpore a Venezuela? Ellos juegan en el vector de la normalización de Venezuela. Como si en Venezuela no está pasando nada, como si en Venezuela Maduro realmente cree en la economía libre,
como si en Venezuela Maduro sostiene un sistema democrático, como si Venezuela es analogable, por ejemplo, a Colombia, a la Colombia de ahorita, no sabemos a la dentro de 1 año, 2 años, vamos a ver qué hace Petro con Colombia, pero la que está ahorita que todavía tiene instituciones, todavía tiene democracia y todavía tiene una economía libre por ahora. O sea, que somos iguales y no somos iguales. A nosotros no nos pueden ligar con esos países porque lamentablemente a Venezuela le falta mucho para eso. No porque seamos minusválidos, no porque seamos venezolanos, los venezolanos seamos objeto de discriminación automática. No, porque Venezuela no es una democracia y porque en Venezuela no se promueve la economía libre. Y porque en Venezuela hay un tipo que dice ser presidente que se amañó unas elecciones en el año 2018. Y con esto tú le estás dando reconocimiento. Eso son cosas diplomáticas. Yo que no soy especialista en diplomacia, que yo no soy especialista en relaciones internacionales, en geopolítica, esto es sentido común. Ah, bueno, ¿de qué nos sirve tener a un Pedrito Castillo de presidente en Perú? Bueno, que haga esto. ¿De qué nos sirve tener a Petro en Colombia? De que haga esto. Independientemente de si en Perú es bueno o malo que esté Castillo, que es catastrófico, tiene un rechazo altísimo, no lo quiere ni su mamá en Perú. Y de que Petro esté en Colombia, que está empezando, pues a ver qué hace, pero yo no tengo esperanza. Ese es el caso, que mientras estos presidentes avanzan, se producen este tipo de problemas. Pero parece que hay gente que no lo entiende, porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando lo de Perú, que había dirigentes opositores que decían, mira, no, que gane Fujimori, que tampoco es ninguna perita en dulce, ¿no? Pero no me importa que gane Fujimori porque que gane Perú va a hacer potenciar al chavismo, va a tener un socio confiable en la región. Ah, no, ¿cómo tú vas a decir que gane Fujimori? No, que gane Fujimori. Debió ganar Fujimori, no ganó. Lástima. Porque tendría un apoyo menos el chavismo. Esto no estaría pasando si hubiese ganado Fujimori la presidencia del Perú, porque Fujimori jamás hubiese propuesto que el chavismo fuese reincorporado a la CAN. Son las pequeñas cosas, los pequeños errores. Yo no sé si errores, porque yo no puede ser que un tipo común como yo vea estas cosas venir y otra gente no las vea. O sea, yo creo que unos tipos que se dedican a hacer política 24/7. Pero este es el tipo de situaciones que tú las vas sumando, una hoy, otra pasado, otra la semana que viene, y cuando vienes a ver tienes un edificio de equivocaciones. Y cuando vienes a ver tienes un edificio de equivocaciones que te fortalece al chavismo. Y que eso pasa en medio de las narices de gente que se dice que tiene que manejar la política exterior del país o de la oposición del país, pero que da declaraciones donde no se compromete con los candidatos que están en contra del chavismo en la región. Bien, vamos a seguir muy de cerca. Fíjense, otro ejemplo, lo que va a pasar en Brasil. Para nadie es un secreto que en Brasil Bolsonaro no es favorito. Para nadie es un secreto que en Brasil Bolsonaro tiene una campaña de prensa en contra, pero durísima. O sea, yo que reviso las agencias de noticias internacionales, yo no soy fan de Bolsonaro. Realmente dentro de los liderazgos de derecha no es el que mayormente me apasione. Me gusta un poco más como Milei, no sé, más libertario, ¿no? Bolsonaro es un poco más conservador, pero también le respeto mucho. ¿Qué ocurre? No es el favorito, tiene una campaña de prensa pero terrible en contra, que nadie dice lo malo de Lula, sino que todo es lo bueno de Lula y lo malo de Bolsonaro, que tienen Bolsonaro cosas malas, porque las tiene que tener, es ser humano. Pero el tipo, bueno, no es favorito, no cae bien, porque el tipo además entonces es muy sincero, lo cual me parece hasta un gesto destacable en política, con la cuerdita de gente falsa que hay en política. Me parece muy legítimo que alguien diga lo que piense, que ya es ganancia, aunque esas cosas a veces sean duras. Pero bueno, ¿qué ocurre? Yo no he visto el primer político de esta oposición formal. Hay sectores, pues, de oposición que no están incluso dentro del país. Hay un grupo, por ejemplo, el grupo, creo que es de Roderick Navarro, no recuerdo cómo se llama el grupo, porque ellos son abiertamente pro Bolsonaro. Pero de esta oposición, de esta que está aquí, salvo quizá María Corina, yo creo que María Corina sí debe haber dicho algo de Bolsonaro, tampoco lo recuerdo mucho, pero que diga, mira, que gane Bolsonaro, hagan campaña por Bolsonaro, no. Además, hasta ingratos, porque Brasil se ha portado bastante bien con los venezolanos también. Bastante bien se ha portado con los venezolanos que se van al exilio, y sobre eso vamos a comentar más adelante también. Pero entonces, no, nada, no dicen nada, y algunos son peores. Algunos por debajo dicen, oye, vale, ojalá que vuelva Lula porque fue un buen presidente. Y a ti te conviene que vuelva Lula. Lula, ¿te conviene? No te conviene, ¿verdad? Ah, pero bueno, eres tan idiota estructuralmente que no logras conectar la A con la B y la B con la C. Que es que si vuelve Lula, el chavismo va a tener mayor fortaleza regional en foros de este tipo. Mercosur,
la OEA, la ONU. Y oye, Brasil es Brasil. Brasil es el coloso de Sudamérica. Así como no convenía que llegara Manuel López Obrador a México, bueno, y algunos también decían, bueno, no, es un presidente que va a ser distinto. Ahí está. Entonces, esta sucesión de errores de una gente que le da miedo, además, entonces apoyar a presidentes de derecha, porque entonces va y no, me van a ver mal. Oye, vale, no lo hagas ni siquiera porque eres de derecha, porque yo sé que la derecha en Venezuela tiene muy poca fortaleza en términos orgánicos o en términos no orgánicos, orgánicos tiene, en términos de vocerías y en términos de esa palestra de lo que llaman la plataforma unitaria. Toda esa gente es socialista, toda. Son socialistas democráticos, social cristianos, democristianos, pero todos tienen una beta socialista por dentro. Ellos lo que hablan es de justicia social, de repartir renta, de eso es que creen ellos. Ok, está bien, perfecto. Pero hazlo desde un punto de vista estratégico, no ideológico. Apoya las opciones que se van a oponer al chavismo, no apoyes opciones que sean medias tintas o que ni siquiera sean medias tintas, sino que son opciones directamente y abiertamente prochavistas, como Petro en Colombia y como Lula en Brasil. Y lo hacen, porque les da un miedo ser genuinos, porque si uno se cuadra con Lula, todos se cuadran con Lula. O sea, es una cosa terrible. Es una anomia de ideas, pero absoluta. Bueno, y un poco para cerrar el capítulo de Brasil, les cuento que hasta el tema con Bolsonaro y claro, mal manejo de la pandemia, cuando ustedes van a revisar las cifras económicas del Brasil, por ahí hubo un récord el mes pasado, la inflación intermensual más baja en 32 años de historia contemporánea del Brasil. Desde el año 80, Brasil no tenía una inflación intermensual tan baja como la que acaba de registrar Bolsonaro en Brasil. Ah, pero eso no lo dice nadie. Eso lo busqué yo porque yo soy curioso. Y yo me meto a buscar noticias y tal, y además por mi trabajo lo tengo que hacer. Pero yo no veo que eso salga en los portales noticiosos. Ah, no, porque Bolsonaro es homófobo. Bueno, es un conservador. Ah, no, porque Bolsonaro es antiaborto y ahorita todo el mundo tiene que ser abortero en este mundo. Y ojo, yo no soy pro aborto ni antiaborto. Ese tema es un tema sobre el que yo no he fijado posición. Ni a favor ni en contra. En algún momento lo haré cuando madure más en mi trayectoria vital y piense más las cosas. Pero no, como todos son aquí ahora pro LGBT y pro aborto, entonces hay que ser anti-Bolsonaro, porque claro, no puede ser pro Bolsonaro. Por lo menos no puedes reconocerle los méritos económicos. No, porque es de ultraderecha, es muy blanco. Hay gente que dice, no, que el tipo es muy blanco. Bueno, debe ser que Lula lo sacaron del África. O sea, ese tipo de nivel de discusión, en eso estamos plantados nosotros. Vamos a ir al corte comercial y venimos con más de Y así nos va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y así nos va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y así nos va con Lara y Hernández. RCR 750 AM. Bien, de vuelta en Y así nos va. Hoy llegaban unas cifras bien interesantes, porque hoy estamos como desde el mundo hacia afuera, hacia Venezuela, digo. Del mundo hacia afuera no, será para la galaxia.
desde los distintos países del mundo y la relación con Venezuela. Pienso que llegan unas cifras de la Unión Europea donde hay mucha alarma por el potenciamiento de la recepción de migrantes en el último año. Hay un incremento importante en las solicitudes de asilo, creo que era de asilo o de refugio, no recuerdo cuál de las dos figuras, son dos figuras distintas, tienen sus especificidades cada una. No me voy a poner a explicarlas porque tampoco soy especialista, pero sé que hay diferencias entre la figura del asilado y la del refugiado en cada uno de los países. Fíjense, en una de estas dos figuras casi que yo vi el porcentaje, no recuerdo con exactitud cuál era, ese es el problema de tener tantas páginas abiertas acá y después entonces no guardar las cosas, pero se incrementó sustancialmente el número de solicitudes, creo que era de asilos en Europa en el último año. Hay un incremento importante, cosa que uno podría pensar, claro, Medio Oriente está muy mal, el problema del África no cesa, la pobreza y la gente huyéndole a las guerras civiles en los países fracasados, las repúblicas fracasadas en el África, las teocracias en Medio Oriente, pues donde la gente también está huyendo de guerras civiles, de problemas de grupos extremistas islámicos. Hay por allí denuncias también de agendas, bueno, donde ya prácticamente la inmigración ilegal se ha convertido en un negocio para muchas ONGs, muchos grupos que por llevar migrantes del África a Europa, bueno, se meten una taja de plata, pero bueno, ya ese sería como que otro punto. Tenemos la crisis en América, además el envión que tiene la izquierda ahora chavista y protochavista en América, donde bueno, la gente está buscando nuevos horizontes y muchos van a Europa a tratar de explorarlos, más allá de los Estados Unidos, donde hay una crisis migratoria importante también, pero un Estados Unidos que no es ni por asomo el Estados Unidos de hace 10 años, que es un Estados Unidos muy complejizado, con muchos problemas internos en estos momentos, donde quizá ya la gente se piensa una y dos y tres veces las opciones alternativas que podría buscar para ir a los Estados Unidos. Entonces piensan en Europa, por supuesto. Lo otro sería como ir a buscar el Japón o Australia, pero bueno, ya es muy lejos. Y bueno, eso, ¿no? Pero cuando uno ve las solicitudes estas de migración en Europa, ¿cuál es el primer país? Sale Afganistán, donde hay un problema pues no resuelto, no desde ahorita ni desde ayer, desde hace mucho tiempo. Problema que incluso fue apalancado, por así decirlo, de alguna manera con la invasión de los Estados Unidos, que no resolvió el problema de Irán, de Afganistán y de la democracia, de tratar de montar un régimen democrático en Afganistán, donde, bueno, hay grupos extremistas islámicos, hay injerencia de otros estados islámicos allí, el financiamiento a grupos, y donde efectivamente no prende la democracia por múltiples razones, que se llevarían a otro programa también, si me pongo a hablar solo de Afganistán. Pero el caso es que no está resuelto el problema político en Afganistán y los afganos son ahorita en Europa el gentilicio que está pidiendo acogerse en mayor cuantía a este tipo de figura migratoria, que creo que, repito, era la figura de refugio, no sé si era refugio o asilo, ahorita se me escapa. ¿Qué pasa? Cuando usted revisa la lista y va bajando, el tercer lugar lo tiene Venezuela. Estamos hablando de que estamos muy cerca de un país con la guerra civil que tiene y los problemas de enfrentamientos bélicos que tiene Afganistán desde hace décadas. Un país que viene pues de incluso ser objeto de disputa durante la URSS entre el mundo soviético, el mundo comunista y el polo capitalista comandado por los Estados Unidos. Ustedes recordarán esto incluso de quienes son aficionados al cine, creo que era Rambo 2 o 3, donde el escenario, el teatro de operaciones de Rambo era Afganistán. Y lo era en virtud incluso del tema soviético, de que se había producido la invasión soviética en Afganistán. Miren, cuando revisamos el tercer lugar lo tiene Venezuela y me quedaba con eso. Después hay una cifra interesante que es que de los venezolanos, entre el 80 y el 90% de esos que están pidiendo esta figura migratoria van a España, se van a España. Entonces, la cantidad de venezolanos en España, bueno, Verbigracia, el primo de Daniel Lara, está en España. Fíjense ustedes, ¿quién viene de cuarto después de Venezuela en esta lista? Ucrania. O sea, los ucranianos
dentro de la propia Unión Europea. Recuerden que Ucrania no forma parte de la OTAN y tampoco de la Unión Europea. O sea, Ucrania está en Europa, pero es como si no estuviese en la Unión, creo. Ahora se me olvida si está en creo que no está en la Unión Europea tampoco. Es contabilizado como un país externo cuando se trata de hablar de las migraciones. Ellos están pidiendo fundamentalmente una figura que ni siquiera es el asilo o el refugio convencional. Ellos tienen un tratado especial que además por estar la guerra se les está concediendo en estos países de Europa, pero que están adscritos a la Unión Europea. Pero el tema acá es que entonces nosotros somos como el jamón o el queso en un sándwich en el que están en la tapa, el pan de la tapa de arriba es Afganistán y el pan de la tapa de abajo es Ucrania. ¿Qué signos comunes tienen Ucrania y Afganistán? No hay que ser muy inteligente. Son países emproblemados, son países con conflictos bélicos abiertos. En Venezuela supuestamente hay paz. En Venezuela supuestamente no hay una guerra abierta. Ahora, lo que uno podría pensar es que entonces estamos viviendo la guerra soterrada del siglo XXI, donde no necesariamente tienen que estarse matando en las calles dos bandos organizados militarmente, organizados desde el punto de vista de ser unos partisanos, una milicia, para pensar que en Venezuela hay una situación social, hay unas condicionantes que llevan a la gente en el mismo número que se van, o cercano, no es el mismo número, es superior en el caso de los afganos y es inferior ligeramente en el caso de los ucranianos, pero estamos ahí a ucranianos y afganos a buscar refugio en países de Europa. Esto para mí es palmario, es muy descriptivo, porque además cuando yo leo esta cifra, no puedo evitar pensar en la gente que desde su miopía política y desde su pequeñez individual, la cabeza no le da para comprender no al mundo, sino a su propio país, y dicen, no, Venezuela ya no, Venezuela se arregló. Y yo insistiré en esta idea muchísimo, porque quizá el elemento que mayormente permite desmontar esta narrativa es el sostenimiento de cifras de migración tan altas como la sigue teniendo Venezuela. Por ahí recientemente, creo que hace cosa de un mes, leímos una cifra donde los venezolanos que trataban de entrar ilegalmente a los Estados Unidos eran récord en este momento en el tema de la frontera sur, que es por donde mayormente entra la migración ilegal a los Estados Unidos, porque vienen de Centroamérica, vienen de todos estos países problematizados del Centro de América. Y venezolanos habían superado a cubanos, venezolanos habían superado a haitianos, venezolanos habían superado a varios países de Centroamérica en este sentido. Yo creo que hasta los mexicanos en ese momento, que es quizá la población con mayor tendencia a migración ilegal hacia los Estados Unidos, por razones obvias. Primero, porque es un país muy grande, tiene mucha población. Segundo, porque hay un problema de gran situación de pobreza no resuelta en México desde hace muchas décadas. Y tercero, porque en México está al lado de los Estados Unidos, de manera que es como pensar en la migración venezolana hacia Colombia. Es casi que acto reflejo porque es lo que tienes al lado. Bueno, Venezuela se apuntaba hace un mes como el primero de los gentilicios que trataban de entrar en, no recuerdo qué periodo de tiempo, pero es el periodo de tiempo reciente, un corte que se hizo por la frontera sur en los Estados Unidos. Y ahora les traigo esta cifra de hoy, que es la de Europa, repito. Venezuela por debajo ligeramente de Afganistán y por encima ligeramente de Ucrania, que ha dejado, Ucrania creo que lleva ya casi 7, 8 millones de ucranianos en situación de exilio en este momento, o de migración forzada, producto de la invasión de Putin a territorio ucraniano. Estamos hablando de una situación francamente preocupante, donde lejos de que uno vea que sigue la migración venezolana en el mundo, pero que o se estabiliza o disminuye, que es lo que uno tendería a pensar si la situación económica ha abrazado a las mayorías de las capas poblacionales en Venezuela. Es decir, si la mayoría de la gente percibe una mejora económica en Venezuela, no se va a ir del país. No, lo que nos habla este relato, o lo que nos dice este relato de la migración, repito, en Europa y en Estados Unidos, es que no es que siguen saliendo, es que salen más de lo que salían hace un año. A mí esto me genera un choque importante, porque yo estando en Venezuela, incluso diría que claro que las condiciones económicas de Venezuela no son peores que en el año 2017 o 2018, son mejores. Ahora, son mejores, y este es donde ha estado mi análisis de este asunto desde hace mucho rato, son mejores hasta un punto limitado, donde esas mejoras no abrazan a la mayoría de las capas poblacionales del país,
ni dan para que todo el mundo se sienta realmente entusiasmado a pensar que Venezuela va a ir hacia adelante en los próximos meses, en los próximos años. Simplemente que no han empeorado esas condiciones, sino que hay una ligera mejora. Y eso usted lo puede revisar en algunas cifras económicas, usted puede revisarlo. Ok, te producen eventos que te llaman a la realidad, como lo que ocurrió el fin de semana con el dólar, donde, por cierto, ayer salí a buscar unas cosas, y mira, 5 de la tarde, 6 de la tarde, todo cerrado. Claro, era domingo, entonces yo digo, bueno, pues ese domingo, 5, 6 de la tarde, ¿o será que es que los comercios, por una noticia que vi hoy, ni siquiera quieren abrir porque los van a fiscalizar de tal manera que les van a bajar los pantalones? Y me perdonan lo explícito. Porque hoy leía una situación donde la SUNDE vuelve a aparecer en escena y se habla de 3.000 fiscalizaciones durante todo el fin de semana, alrededor de toda Venezuela. Y digo, oye, es lógico entonces que los tipos no quieran abrir para que no les toquen la puerta, no le hagan el tuntún y venga, ¿quién es? No es gente de paz, vengo a fiscalizar. O sea, eso yo creo que tiene mucha lógica. Pero volviendo a la película grande, al mundo y Venezuela, hay un relato que no puede sostenerse, que es este relato de que Venezuela, Maduro yo lo escuchaba la semana pasada y Maduro decía, nosotros estamos produciendo un récord en Venezuela, cuando todos los países están mal, Venezuela está creciendo económicamente y veníamos muy bien hasta que una página saboteó el precio del dólar o la referencia del dólar con respecto al bolívar. Oye, qué mentira tan gigante. O sea, Maduro está apalancando una narrativa donde básicamente Venezuela es el oasis en este momento del mundo. Eso es mentira. Si no, la gente no seguiría saliendo por la frontera a buscar a ver a dónde realiza el proyecto de vida. Y lo más triste es escuchar no a Maduro, sino al séquito chavista, como decía este innombrable Trapielo la semana pasada, Traspielo, o no recuerdo quién otro, que la gente se iba por el Darién porque era bruta, o porque eran ignorantes, o porque son faranduleros, que a la gente le gusta meterse en una película. A Roberto Mesuti. Bueno, es que ¿qué puedes esperar tú de Trapielo o de Roberto Mesuti? Unos tipos que de política, bueno, ¿qué pueden saber? Uno supuestamente es un manager artístico, bastante cuestionado, que hablen sus artistas en vez de que hable yo, porque yo no soy artista, aunque hay gente que dice que sí. Y el otro, un actor de pacotilla, que bueno, yo no sé si él llegó a protagonizar alguna novela alguna vez, porque yo lo recuerdo más bien era como actor secundario o terciario en algún papel de telenovela, en las 21 novelas que yo habré visto en la televisión venezolana en mi vida, y en cualquiera, porque yo no vi casi novelas. Yo vi en mi época, y la vi 2 veces, Mariala del Barrio, porque estaba enamorado de Thalía, y por la mitad Marimar, porque era muy vieja, y yo era muy chiquito en ese momento, pero ya yo estaba enamorado de Thalía cuando salió Marimar, que fue previa a Mariala del Barrio. La única novela que yo recuerdo que he visto completa, de resto yo no he visto novela en mi vida, ni Pedro el Escamoso, que era tan divertida. Entonces, bueno, el caso es que ¿qué puedes esperar tú de estos dos tipos? O sea, ¿qué puedes esperar tú de unos tipos que se dicen políticos, que administran asuntos políticos del chavismo cuando ellos no saben nada de política, son unos faranduleros? Bueno, comentarios de miel como estos, son comentarios de miel. Decir que una gente que está desesperada, bueno, se lanza a una selva para que se la come el tigre, porque son faranduleros, porque son brutos. No, los brutos son otros. Pero, resumiendo, porque tenemos que ir al corte, las cifras migratorias, cuando usted le diga a alguien, no, mira que la cosa está súper chévere, no, mira las cifras migratorias, algo está pasando todavía en Venezuela, que esa sensación de bienestar, que es verdad, la hay en algunos sectores que dice, oye, ya yo no me gano como me ganaba hace 4 años atrás, que hacía $20 al mes, ahora hago 100 o hago 200. No están abrazando a la psicología colectiva de este país. Hay gente que dice, prefiero arriesgarme a irme fuera porque voy a estar mejor, lamentablemente. Vamos a ir al corte comercial y venimos con más. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Luego de un buen almuerzo, lo mejor es comerse un postre. Prueba las deliciosas tortas que te ofrecen en Il Sapore de la Nonna. La de la casa, cargada de ese sabor a chocolate oscuro que tanto te gusta.
el cremoso tres leches o la torta de zanahorias. Y pregunta por el delicioso café de Il Sapore de la Nonna. Si dices que vas de nuestra parte, te regalan un café. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Estamos de vuelta. Comentarios sobre las cosas que uno veía de pequeño y que las ves, esto pasa mucho, las ves a la distancia del tiempo, el tiempo en la distancia. Uno empieza a reevaluar, por ejemplo, ¿cuál era mi comiquita favorita? Cuando yo estaba pequeño, yo lo estaba diciendo ahorita a producción, yo digo, Los Caballeros del Zodiaco. Y lo hablaba con un amigo ayer también, y él tiene esta misma opinión, porque él también vio Los Caballeros del Zodiaco, y él me dice, es que tú te pones a ver eso, que yo lo he visto como 3 veces ya, o sea, como ya se consigue todo, y te puedes tirar un día y lo ves completo, casi que, bueno, eso va como por, Los Caballeros del Zodiaco tienen como partes, ¿no? Son como 5 partes, 6 partes, después les han ampliado y tal, pero se ve rápido, no es una cosa interminable. Y él me decía, tú te pones a escudriñar en la narrativa de Los Caballeros del Zodiaco, y los capítulos duran 20 minutos o 23 minutos, y tú ves que no pasa nada. O sea, que realmente es, porque los Caballeros del Zodiaco peleaban siempre contra un caballero que era superior en poderes a él, ¿no? Entonces, ese tipo que era superior, se enfrentaban 3 o 4, y cuando salían los 3 o 4 contra ese, lo que hacían todo el capítulo era, oh, es más poderoso que nosotros, y el otro decía, sí, es más poderoso que nosotros, y el otro decía, de verdad es más poderoso que nosotros, y el otro que estaba por allá decía, pero aunque es más poderoso lo vamos a derrotar. Y así vivían todo el capítulo. O sea, era una perdera de tiempo absoluta. No iban al grano nunca y tú sabías que eventualmente era muy predecible, lo iban a derrotar. Es malísima la argumentación. Pero esas cosas a uno lo emocionaban de niño. Igual que las novelas y tal. Hay cosas que tú la ves en el tiempo y dices, oye, qué malo era. Pero puede pasar al contrario también. Yo he visto cosas que las he visto con el paso de los años. Me pasa en la música. Hay grupos o artistas, no voy a hablar de salsa porque entonces sale Daniel, que no está, pero entonces como si tuviera la presencia de Daniel hablando de música aquí, que yo los escuchaba cuando yo estaba en bachillerato, que es cuando yo empecé a escuchar música fuerte, pues y tal, o sea, de todo tipo de música, casi todo tipo de música, y yo decía, qué malo es. Y todos los grupos que yo escucho ahora son los grupos que yo detestaba cuando estaba en bachillerato, y intérpretes individuales también. Claro, hay unos que se han mantenido. Yo he sido fanático toda la vida de Elvis Presley, por ejemplo. Toda la vida, pero de niño. Cuando a nadie le gustaba. No habían sacado películas, nada de eso. A mí mi mamá me regaló en Niño Jesús, en una Navidad, unos discos de Elvis Presley que tuvo, yo no sé dónde los consiguió, porque en Venezuela no vendía música de Elvis Presley. O sea, eso no era normal en los años 90. Elvis Presley fue famoso en los 60, en los 70, los LP. Pero CDs de Elvis Presley, yo hice que los buscara. Originales, por supuesto. No existían las copias. Y yo he sido fanático de eso y de otros artistas, ¿no? Pero hay otros que simplemente con el paso de los años, que eran los que yo odiaba de niño, porque decía, ¿qué grupo tan malo? Ahora son los que me gustan. La vida es así, la vida es un sueño, la vida son 5 minutos, la vida hay que vivirla, hay que gozarla. Nosotros creo que se nos acabó el tiempo hoy entre una cosa y otra, pero creo que hemos hablado de todo un poco el día de hoy y hemos hablado de Venezuela desde afuera, que creo que es importante reflexionarla también. Venezuela desde afuera, cómo somos vistos y qué nos conviene a los venezolanos realmente. Hay que pensar un poquito más en esto cada vez que uno emite comentarios políticos, que nosotros podemos decir lo que nos dé la gana, pero cada vez que uno emite una opinión sobre un gobierno de otro país, porque nos convienen a veces personajes que no son los más fotogénicos, que no son los más mainstream. ¿O acaso no era súper mainstream Gabriel Boric en Chile? Petro se convirtió en un ícono pop en Colombia y nos convenía, no nos conviene.
Entonces, este es el tipo de situaciones sobre las que hay que tener un enfoque más analítico, sin que uno llegue a ser un politólogo, sin que uno llegue a ser un dirigente político de un partido ni nada, sino sobre que hay que pensar más allá qué nos conviene a los venezolanos. Vamos a despedirnos por el día de hoy. Les agradezco muchísimo por haber acompañado esta transmisión hasta ahorita. Nosotros, Dios mediante, nos reencontraremos mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASINOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750